Buenos días para todos. Estamos contentos de estar en la casa de Dios esta mañana. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias allí en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola del apóstol Pablo, del apóstol Juan, el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos llegar delante de tu presencia en esta mañana. Queremos, Padre, alabarte, queremos adorarte. Queremos agradecerte, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad. Tu pueblo está en tu casa y, Señor, anhelamos y deseamos que tu Santo Espíritu esta mañana nos hable, trate con nuestra necesidad, trate con nuestros corazones, nos ayude a entender, a comprender tu palabra y darnos, Señor, un espíritu que anhele y desee poner en práctica todo aquello que tú nos enseñas. Padre, rogamos que tú cuides y guardes de aquellos que también no están con nosotros, tú los acompañes y los bendigas donde se encuentren en estos momentos, Señor. Así nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana me gustaría compartir una meditación y hablar un poco acerca del amor de Dios. Basado un poco en este versículo, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y según algunos intérpretes, dice que este versículo se debería haber traducido diciendo: mirad qué amor de clase tan extraña. La acotación de Juan aquí está observando la característica del amor de Dios, ¿no? Está hablando acerca, de este amor que es visto al mundo, es observado por el mundo y es considerado, como algo extraño. Es considerado como algo fuera de lo normal, como algo fuera de lo común. Cada vez que el amor de Dios es expresado, cada vez que el amor de Dios es manifestado o es enseñado, al hombre siempre le llama la atención. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, nos hablaba del amor de Dios y nos decía: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habla acerca de esa distinción del amor de Dios. Le hablaba a la iglesia de Roma y le mostraba, un amor diferente, un amor distinto. Les hablaba a los hermanos allí en Roma, y les daba a conocer, un amor que excedía a la normalidad, ¿no? En los versículos anteriores, allí del versículo 8 en Romanos, capítulo 5, Pablo decía, con todo pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Pudiera suceder, y es difícil, que alguien osara a dar su vida por una persona buena. Y luego dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un coro que a veces cantamos y está basado en el Salmo 139. Dice el coro: el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Dice: tan alto
que no puedo ir arriba de él, ¿no? Tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él, y dice, tan grande es el amor de Dios, ¿no? Y de eso es que me gustaría hablar un poco en esta mañana, de esta distinción que tiene el amor de Dios. A ver, que suba bien. En esta distinción, a ver, que tiene el amor de Dios, ¿no? Grande, un amor de una clase extraña, un amor de una clase diferente, y estoy seguro que nosotros conocemos, bueno, hoy lo que estamos presentes, el amor de Dios. Muchas de las personas, bueno, que escucharán probablemente la transmisión, bueno, conocen del amor de Dios, ¿no? Pero nunca está de más que nosotros recordemos qué es lo que hace a ese amor distinto o diferente. Y vamos a hablar de un amor tan grande que trasciende. El amor de Dios tiene esta característica, es trascendente, ¿no? Bueno, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, en nuestra época, bueno, estamos rodeados de cosas que son temporales, ¿no? Estamos rodeados de cosas que son pasajeras, ¿no? Como las tormentas de verano, está de moda, ¿no? Son pasajeras. Ayer se armó una tormenta impresionante, yo estaba trabajando y contento. Bueno, ahora se larga a llover y ya de pronto para las casas. Y fue pasajera, duró 20 minutos creo, pasó la tormenta, salió un sol que rajaba la tierra y a seguir trabajando. En tecnología, bueno, estoy convencido que casi todos nosotros tenemos un celular, un teléfono móvil, que al poco tiempo quedan obsoletos. La tecnología va cambiando, va avanzando de forma tan vertiginosa que, bueno, 1 año, 2 años y ya lo que se generó, lo que se creó hoy, ya quedó obsoleto, ya no sirve más. Podrá servir el aparato, podrá estar bien cuidado, pero la parte de técnica del software o la parte de programación queda obsoleta y entra en desuso, ¿no? Y es muy común, bueno, que nosotros de pronto nos quedamos con cosas compradas nuevas y ya quedó en desuso, ¿no? Era común en el tiempo de antes comprar las cosas y cuidarla y guardarla porque, bueno, esto lo voy a usar más adelante. Ya en nuestra época ya no sirve, ¿no? Sucede que de pronto cuando la guardamos y queremos conservarla para el año o para la ocasión, y cuando llega la ocasión ya dejó de servir, ya hay que comprar algo nuevo, ¿no? Pero vamos a hablar del amor de Dios, ¿no? Y el amor de Dios tiene esta característica, ¿no? Y esto es lo que lo hace especial, o esto es lo que lo hace distinto. El amor de Dios trasciende. ¿Qué quiere decir trascender? Pasar de un lugar a otro. ¿Qué quiere decir trascender? Bueno, pasar de un momento a otro. Vamos a encontrar que el amor de Dios, por ejemplo, trasciende los tiempos, trasciende las edades, trasciende las épocas. Hablamos del amor de Dios hoy como algo vigente, hablamos del amor de Dios hoy como algo presente, pero encontramos que el amor de Dios se ha hablado en el pasado como algo presente y como algo vigente. Y han pasado décadas, y han pasado tiempos, y han pasado los años, y aún se sigue presentando el amor de Dios con esta característica, algo presente y algo vigente. Vamos a ver que el amor de Dios es algo que trasciende las naciones, ¿no? Aún en nuestro tiempo encontramos que hay naciones que rechazan el ingreso de la palabra de Dios.
Aún en nuestros tiempos hay lugares donde el mensaje de Dios, bueno, tiene fronteras aparentemente cerradas, bloqueadas. Pero ¿saben? Una de las características hermosas que tiene la palabra de Dios es del amor de Dios es trasciende esas fronteras cerradas, trasciende las naciones, trasciende las barreras culturales. Hay muchas cosas que muchas veces a los hombres nos dividen, en cuanto a cultura, en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones. Nos separan, nos dividen, bueno, este grupo para allá, este grupo para allá, bueno, esta raza así, esta raza así, si tú tienes plata va para acá, si tú no tienes plata va para allá, y muchas veces nos segregan, o disgregan más bien, ¿no? Nos separan, nos apartan, de acuerdo a las características que podamos tener, ¿no? Lo lindo del amor de Dios que podamos ver en esta mañana es que, bueno, trasciende estas barreras. El hombre genera la barrera, el hombre arma su impedimento, pero por la gracia de Dios, su amor trasciende lo que puede hacer el hombre. Vamos a empezar mirando un poco a ese amor que trasciende a las épocas. Y vamos a ir allí a Efesios capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1. Dice, versículo 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el versículo 4, según nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Cuándo dice la palabra de Dios? Antes de la fundación del mundo. Bueno, dice que Dios nos amó y nos escogió aún antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de un amor que tiene esa distinción que, como lo decía Juan allí, bueno, es extraño. Ese amor tan especial. Y Juan lo mostraba de esta forma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, no es poca cosa que nosotros estemos mirando esto. Un amor que trasciende las épocas y trasciende las edades. La Biblia nos habla que Dios nos amó, no de ahora, porque de pronto nos estamos portando bien, no de ahora porque estamos haciendo los deberes, estamos caminando por el camino derecho. No es de ahora que, bueno, nosotros estamos aprendiendo a conocer a Dios y estamos haciendo su voluntad y entonces ahora Dios nos ama. La palabra de Dios nos dice que el amor de Dios trasciende las épocas, ¿no? Trasciende los tiempos, y nos dice aquí, bueno, Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos escogió, nos amó. ¿Y cuándo nos amó? Antes de la fundación del mundo. Hoy nosotros estamos viviendo el año 2023 después de Cristo, ¿no? Los judíos y creo que los chinos tienen un calendario corrido, ¿no? Y van en el año, creo que 6000 y algo. Para otros, bueno, han puesto la edad de la Tierra y según la evolución dice millones y millones y millones y millones de años. Sea cual sea
ese resultado. Nosotros creemos que la palabra de Dios fue, por la palabra de Dios que la tierra fue creada, ¿no? Y que tiene más o menos esa edad de 6.000 y algo de años, ¿no? Y dice la palabra de Dios que Dios nos amó aún antes de esa creación. Que Dios nos amó aún antes de que la tierra fuera formada, de la tierra fuera fundada. Así que estamos hablando de un amor que tiene una distinción, que tiene una característica, que es extraño para el hombre. Bueno, crear algo que tenga, bueno, una duración de esta índole, de estas características. ¿Recuerda cuando las cosas se hacían con la intención de durar? ¿Recuerda cuando las cosas se hacían con la intención de pasar el tiempo? Estoy casi convencido que algunos conocerán aquellas heladeras General Electric, ¿no? Y que por ahí todavía debe haber alguna funcionando. Que uno va y la enchufa y parece mentira, debe tener ya como 50 años. Y uno la enchufa y espera 10 minutos y va a la heladera y ya tiene hielo formado. Hoy en día nosotros compramos los equipos, ¿no? Y dice que los equipos más o menos estaban preparados para que duraran 10 años y no más que eso. Ya hoy el tiempo de duración ya ha bajado, ¿no? Hace poco nosotros compramos una heladera, no duró 10 días y ya tuvimos que salir a cambiarla, ¿no? No funcionó, no aguantó y compramos las cosas y pensamos, bueno, ahora vamos a tener un equipo bueno para pasar y no dura tanto, no trasciende de una generación a otra generación. No pasa, bueno, de un padre a un hijo ahora las cosas que se compran. Ya son desechables, ya en sí, dentro de lo que es la tendencia de fabricación, es fabricar las cosas que sean, bueno, desechables. Que sean para usarla y deshacerse de ella. Y volver a comprar y generar, bueno, un ciclo donde nosotros normalmente estemos adquiriendo y adquiriendo y adquiriendo. Dios nos habla de su amor y nos cuenta que su amor tiene una característica distinta y diferente. Trasciende los tiempos. Ha pasado de generación en generación. Dice la palabra de Dios que allí nos escogió antes de la fundación del mundo. En el capítulo 2, nosotros nos encontramos versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos de carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice allí en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo pasado, ¿verdad? Está hablando de lo que estaba ocurriendo tiempos atrás en tu vida. Pero ¿saben? Hay un amor que trasciende, y trasciende todas las épocas y todas las edades. No importa la cantidad de años que tú tengas, el amor de Dios ha traspasado esas franjas, esas barreras, ha pasado los años y ha llegado al día de hoy. Delante de ti, bueno, la oportunidad de que puedas creer, de que puedas recibir a Jesucristo como Salvador y recibir ese amor que Dios ofrece. Mensaje que probablemente muchos de nosotros conocemos y que podemos compartir, y que podemos dar a conocer. Podemos contar a otros acerca de ese amor diferente, de ese amor distinto, que pasó en las épocas, y mostrarnos, bueno, en esta característica. Antes, como dice allí Pablo a los Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo.
Nuestro pasado. Cuando estábamos lejos de Dios. Dice allí la palabra de Dios en este versículo que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Habla de nuestra condición sin Cristo en tiempos atrás. Pero trasciende el amor de Dios las épocas y las edades. Y llega a nuestros días y nos da la oportunidad de tener esta esperanza. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Estando lejos y por la obra del amor de Dios, ahora hemos sido hechos cercanos a Dios. Ahora hemos sido hechos cercanos al Señor. Así que bueno, ¿qué podremos decir? El amor de Dios, queridos amigos y hermanos, es maravilloso. Es alto, 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 tan alto que no podemos ir arriba. El amor de Dios es maravilloso. Es ancho, 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 tan ancho que no podemos salir fuera de los límites de Él. Es tan profundo, 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 profundo que no podemos ir debajo de Él. No hay forma que el hombre pueda salir fuera del alcance del amor de Dios. Las épocas, los tiempos, los años no han sido barreras para retener o para detener el amor de Dios. Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Ese amor ha trascendido, ha corrido, ha pasado por toda la historia de la humanidad y ha llegado a nuestros tiempos y seguirá ocurriendo y seguirá sucediendo de la misma manera hasta el día en que Dios disponga, llevar a su iglesia. Seguirá, estando presente el amor de Dios, esa oferta de Dios disponible para toda criatura. En segundo lugar, vamos a hablar de que el amor de Dios trasciende a los límites geográficos. El amor de Dios trasciende a las naciones. Vamos a ir allí al Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 3. Probablemente el versículo más conocido de la Biblia. Versículo 16. Dice la palabra de Dios, palabra del mismo Señor Jesucristo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor Jesucristo decía, de tal manera, y habla entonces de esta característica, este amor de Dios es diferente. Este amor que Dios tiene es distinto. Y dice, el Señor Jesucristo aquí en este versículo, amó Dios ¿a quién? Al mundo. Estaba hablando allí a Nicodemo, un fariseo, un principal entre los judíos, un grupo elitista, un grupo que era en cierta forma separatista dentro de la nación de Israel y que era dado o volcado a esa nacionalidad, ¿no? y particularmente ocupado en aquellos detalles que formaban lo que era la nación de Israel, ¿no? Y que la ley que se ocupaban de ella era exclusiva para el pueblo de Israel. Era exclusiva para la nación de Israel. Así que le estaba hablando a este hombre dirigente o principal dentro de Israel. Y le habla acerca de un amor que es algo distinto, diferente. Le habla de un amor que para ellos era raro escuchar. Ellos conocían el amor de Dios hacia la nación de Israel. Ellos conocían el amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Y era raro y era
extraño para ellos que alguien le presentara un amor que pudiera exceder las fronteras de Israel. Vamos a mirarlo después un poquito más adelante, en otro punto que tenemos. Bueno, esa rareza, ¿no? Excedía, si excedía las fronteras territoriales, ya estaba fuera del alcance del amor de Dios, según el concepto que tenían, bueno, los religiosos. Dios era exclusivo para Israel. Dios era exclusivo para esa nación. Y el Señor Jesucristo aquí le introduce una idea distinta, le introduce una idea diferente, y habla acerca de ese amor, ¿no? Y lo propone y lo presenta como trascendente y como trascendiendo fronteras. Y le está diciendo aquí a Nicodemo: Nicodemo, mira, el amor que Dios tiene, y el amor que Dios ofrece, y el amor que Dios propone, hoy en día es diferente al amor presentado, al amor enseñado. Es un amor que no es exclusivo de Israel, sino que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No era específico de los israelitas, no era específico para cada una de aquellas tribus de Israel, sino que el amor de Dios ahora estaba presentado de una forma universal. Era presentado, bueno, de una forma que trascendía, bueno, las fronteras y los límites territoriales de Israel. Y saben, amigos y hermanos, muchas veces nosotros enmarcamos al amor de Dios. Muchas veces nosotros encuadramos al amor de Dios. Encuadramos desde el punto de vista religioso. Y entendemos y creemos, muchas veces, bueno, quizás ser los dueños de la verdad, que si no forma parte en nuestra congregación, bueno, quizás no tenga la verdad, que si no forma parte de nuestro grupo, bueno, quizás no esté en los caminos del Señor, que si no forma parte, de pronto en nuestra congregación no está ocupando el lugar que Dios está ofreciendo, y nos olvidamos que el mismo Señor Jesucristo presentó el amor de Dios en esta característica. Es universal, trasciende las fronteras. Probablemente nosotros conocemos algún país, alguna nación que haya levantado esa barrera y diga: bueno, la palabra de Dios aquí no puede entrar. Este mensaje, bueno, no puede llegar a los oídos de la población. Y a lo largo de la historia de la humanidad, los hombres han cerrado fronteras, los hombres han puesto barreras, impidiendo o tratando de impedir el ingreso de la palabra de Dios. Tratando de impedir que el mensaje del amor de Dios, bueno, no llegue a la población. Hace unos cuantos años atrás, desde un grupo religioso, se había prohibido que la palabra de Dios escrita llegara en manos de los fieles, y que lo único que podían entender y que lo único que podían recibir era lo que los líderes les transmitieran. Porque de esa forma, de esta manera, ellos aseguraban que todos aquellos que estaban allí, si bien escucharan lo que ellos querían y no tenían acceso a la palabra de Dios. Bueno, intentaban poner barreras al mensaje del amor de Dios. Intentaban poner barreras al mensaje de la palabra de Dios para que el amor de Dios no llegara. Pero hermanos, el amor de Dios es maravilloso. Aun cuando había esas barreras puestas, Dios fue levantando hombres, fue levantando mujeres, algunos capacitándolo con coraje para poder ingresar a esos países donde la palabra no podía llegar, como ejemplo China, como ejemplo muchos países allí en África, muchos países musulmanes,
Muchos países la palabra de Dios, En Corea del Norte, en Rusia prohibieron. muchos países. Un 2% conoce que son prohibidos, son muertos. Toda su familia lo prohibieron de hablar la palabra de Dios, pero Dios está llegando a ser libre. Eso es, ¿no? Entonces, muchos países, la palabra de Dios ha sido intencionalmente, bloqueada por el hombre. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios amó al mundo, ¿no? Y dentro de ese amor trascendental nosotros podemos encontrar, miremos allí Mateo capítulo 28, pasajes que son conocidos, sin duda alguna. Mateo capítulo 28. Dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a ¿quiénes? A todas las naciones. El amor de Dios nuevamente expresado de esa forma trascendental, de esa forma que trasciende las fronteras. El amor de Dios cuando fue creado, allí junto a Dios, el amor es uno de los atributos de Dios, fue formado con esa intención de ser trascendente, así como Dios es trascendente y es eterno, y no puede ser contenido dentro de una religión, no puede ser contenido dentro de un local, no puede ser contenido dentro de un país, dentro de una nación. El Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos con una tarea, con una responsabilidad, a ser discípulos a todas las naciones. Cuando los judíos entendían que esto era algo específico o particular de ellos, el Señor Jesucristo presentaba la idea distinta o diferente. El amor de Dios es para todos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, ya en la ascensión de Jesucristo, en su último legado compartido con sus discípulos, dice versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente el amor de Dios presentado de esta forma, de esta manera, ¿no? Un amor, hermanos, que trasciende. Ya lo hemos visto, un amor que trasciende épocas. Desde antes de la fundación del mundo hasta nuestro tiempo, y seguirá, ocurriendo y presentándose el amor de Dios de esta forma. Un amor que trasciende fronteras. El mensaje del Señor era este: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y les da un orden en el cual necesitaban avanzar. El bosquejo del libro de los Hechos. Presentado allí el Evangelio en Jerusalén. Presentando el Evangelio, dice, en todo Judea. Presentando el Evangelio en Samaria. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, ha trascendido. Se ha cumplido. La palabra de Dios se ha predicado, se ha enseñado. Y a lo largo de los años se seguirá enseñando. Partió desde Jerusalén, ocupó
la región de Judea, alcanzó el territorio de Samaria y empezó a propagarse el Evangelio, el mensaje del amor de Dios. Y empezó a llegar a países, y aquí estamos nosotros, en Uruguay. Bastante lejos, bastante distante de ese punto original. Pero el hecho es que a lo largo de los años, hombres y mujeres han tomado en su mano ese mensaje, lo han creído, lo han recibido y lo han compartido, para que siga trascendiendo, para que siga ocurriendo, para que siga avanzando. Mis amados hermanos, es necesario que nosotros lo podamos creer, entender y compartir. Que este mensaje, siga siendo trascendente. Y podemos decir entonces, el amor de Dios es maravilloso. Lo hemos visto en esa característica. Maravilloso, pues trasciende los tiempos. Es maravilloso, pues trasciende las naciones. Trasciende las naciones. La cárcel, podemos decir, no puede retener al amor de Dios. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Trasciende la palabra de Dios. El hombre, como le decía anteriormente, ha generado las barreras, ha generado las fronteras, ha intentado encarcelar el Evangelio. Pablo allí en Filipo había sido encarcelado. Su motivo no era porque era un malhechor. Había sido encarcelado no era porque había estado robando, no era porque se estaba drogando, no era porque estaba delinquiendo, no era porque había asesinado. Simplemente el motivo de su aprehensión allí era porque estaba predicando el Evangelio, y eso molestó a mucha gente. Así que como molestó a mucha gente, ¿qué hicieron? A la cárcel. Y lo encerraron al apóstol Pablo. La intención era retener el Evangelio. La intención era, detener la predicación. La intención era que ese amor, no siguiera, traspasando a los oídos de las personas. Sin embargo, el efecto terminó siendo contrario. ¿Recuerdan Pablo y Silas encarcelados en Filipo? ¿Qué pasó? Cantando y alabando al Señor. De pronto un temblor, un terremoto, que se abrieron todas las celdas, que todas las cadenas se abrieron, todos los presos se encontraron que estaban sueltos, y el carcelero se iba a quitar la vida, y Pablo dice: no te hagas daño, estamos todos aquí. Y eso fue el puntapié inicial para la conversión del carcelero de Filipo. Aún con Pablo encarcelado. Y dice allí Pablo en esta carta: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Parece una contradicción, pero hermanos, ¿saben? El amor de Dios es maravilloso. Es trascendente. El amor de Dios tiene esta característica extraña. Y obra de formas extrañas. Aún estando encerrado en la cárcel, Pablo podía decir que ese encarcelamiento había resultado para el progreso del Evangelio. Había sido favorable
Aún en la cárcel había podido predicar y había generado había tenido un efecto llamativo. Estando en la cárcel, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿qué pasaba? Se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quizá antes tenían temor, quizá antes no se animaban a hablar, quizá antes no se animaban a compartir el mensaje del Evangelio. Pero ahora viendo al apóstol encerrado, ¿qué pasó? Se animaron y empezaron a compartir y a contar a otros de este amor distinto, diferente que Dios tenía para con el hombre. Hermanos, el desafío para nosotros es este. Seguramente nosotros conocemos de este amor, sabemos de su característica, sabemos de su trascendencia, pero necesitamos compartirlo, necesitamos contar a otros, llevar a otros. Ni la cárcel, puede encerrar o detener o contener al amor de Dios. El amor de Dios, por lo tanto, hermanos, es maravilloso. En tercer lugar, podemos ver que el amor de Dios trasciende las barreras culturales. El amor de Dios trasciende las barreras culturales. Vimos entonces que, vivimos en un mundo clasicista, vivimos en un mundo distinguido por las diferencias, Si tu color de piel es más oscuro o es más claro, va uno para allá, va otro para acá, porque si eres hombre o si eres mujer, intentaba recordar, este es el mes que considera el mes de la mujer, y está todo dado por un movimiento sindical, y fue donde murieron, ¿verdad? Unas cuantas mujeres en una fábrica allá, creo, por Estados Unidos, y entonces ahí empieza toda la movida sindical, ¿no? Pero pensaba un poco, ¿cuánta diferencia el hombre ha realizado? La mujer había sido separada en la sociedad como algo que no tenía valor, y hace poco, no mucho tiempo atrás, la mujer adquirió el derecho para votar, adquirió la posibilidad de tener voz y voto en el país, de poder trabajar, ¿no? Y entramos a remontar en la historia y han sido derechos que han ido conquistando, ¿no? Y ocupando, y el hombre se ha encargado de hacer separaciones, ¿no? No mucho tiempo atrás tampoco en la historia, la gente de color, ¿no? Era esclavizada y no tenía derechos, era esclavizado y no podían opinar, no podían tener, no podían comprar, no podían adquirir. Y fueron necesarios, grandes movimientos revolucionarios para poder abolir, toda esa situación. Pero aún seguimos, ¿no? En nuestros tiempos con esa tendencia separatista de formar grupos, de formar sesiones y de dividir a las naciones, de dividir a la sociedad, ¿no? Y culturalmente, si tú eres de este grupo, yo no me junto contigo. Y culturalmente, si tú eres de aquel otro grupo, tampoco comparto, ¿no? Sin ir muy lejos, hace poco se estaba tratando la idea de jugar el clásico, ¿no? Y lo podemos ver, dos grupos técnicamente de deporte, con hinchadas y seguidores muy grandes, pero que aparentemente no pueden compartir los mismos lugares, o no pueden jugar en tal lugar porque se corre grandes riesgos, ¿no?
Porque si pasa fulano de Peñarol, si pasa fulano de Nacional, bueno, se ocurre esto, ocurre lo otro, y no están fuera de la realidad. Lo triste es eso, ¿no? Que simplemente por llevar una camiseta o por ser simpatizante de un cuadro, ya el otro no lo soporta y lo odia, a punto tal de matarse. A punto tal de que alguien, bueno, tira una garrafa de 13 kilos de amigo de la tribuna con la intención de lastimar a otro, ¿no? Y si vas caminando por la calle con algo que te distinga por ser hincha de un cuadro y pasas por el medio de pronto de una banda, de una barra que sea del otro cuadro, probablemente te patotean y te lastiman y con suerte te largan todo lastimado. Y así es nuestra sociedad, separatista, ¿no? Que genera un bloque, lo encierra dentro de un ideal y allí no permite el ingreso, no permite, bueno, la penetración, bueno, de ningún otro tipo de estructura ideológica. Pero ¿saben? El amor de Dios es maravilloso y trasciende y traspasa, bueno, estos límites. Y quería invitarlos a mirar allí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí tenemos una linda historia que nos marca un poco lo que recién hablábamos de los límites. Y aquí hay un límite, una separación cultural. Y dice esta mujer, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Y hace una acotación porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una separación, había una distinción, judíos y samaritanos. Si nosotros tuviéramos el tiempo para hacer el seguimiento, vamos a encontrar que, como dice el dicho, es todo harina del mismo costal. Y años atrás, judíos y samaritanos eran exactamente lo mismo. Samaria formaba parte de, bueno, el pueblo de Israel. Formaba parte de allí, de una de las tribus del pueblo de Israel. Cuando se separa la nación, en tiempos de rey Roboam, el hijo de Salomón, ahí, bueno, hay esa separación. Entonces, queda, bueno, los judíos en una parte, son 2 tribus y media de allí junto con Judá, queda para el lado de David, y lo demás se aparta y se divide a razón de la presión tributaria que había impuesto el rey, ¿no? Y toma otro camino, y ahí se separa la nación, y ahí tiene el origen, bueno, de esta historia. Judíos y samaritanos no se tratan, ¿no? Llega un momento que los de las 10 tribus y media, 9 tribus y media, bueno, que seguían allí a Jeroboam, querían
seguir alabando a Dios, pero no querían ir a Jerusalén, y en Samaria forman un nuevo punto de reunión y de adoración. Y se produce, la separación total de lo que era la adoración. ¿Oh? Toda la parte de Judá adoraba en Jerusalén y los demás tribus iban a Samaria. Y ahí nace, esta división. Y dice, la palabra de Dios que Jesucristo, sentado allí en el local del pozo, se acerca a esta mujer y Jesucristo le dice, dame de beber. Y rompe dos barreras por lo menos culturales. Una de ellas era que un hombre no se dirigía a una mujer. ¿No? Culturalmente no estaba bien. ¿No? Culturalmente no era bien visto. Y en segundo lugar, entre judíos y samaritanos no se llevaba. ¿No? Y miren lo que es la distinción del amor de Dios. Jesucristo, sin interesarle las barreras culturales, se dirige a aquella mujer, le pide de beber y genera un ambiente de conversación. Y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Respondió Jesús, le dijo, si conocierais el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Oh? ¿Cómo puede ser esto? Si tú no tienes con qué sacar, el pozo es hondo. Y empieza una conversación. Y esta mujer llega a creer en Jesucristo y sale corriendo y va y avisa a la gente de su pueblo. Y la gente viene y escucha a Jesucristo. Dice que mucho más creyeron por el mensaje de Jesucristo que por la palabra de la mujer. Y saben, amigos y hermanos, muchas veces nuestras diferencias culturales nos pueden separar como hombres. Pero el amor de Dios es maravilloso, que trasciende y hace que nuestras diferencias no existan y tengamos las mismas posibilidades los unos como los otros, y hace que tengamos las mismas posibilidades las mujeres que los hombres, hace que tengamos las mismas posibilidades los uruguayos como los chinos, y hace que tengamos las mismas posibilidades los de diferentes partidos políticos, los de diferentes, grupos deportivos, y que no haya diferencia y que el amor de Dios ha sido presentado de esta forma universal para cada uno de nosotros. Y está al alcance y está disponible para todo aquel que, dice la palabra de Dios en el versículo 16 del Evangelio de San Juan, todo aquel que cree. No importa cuál es tu descendencia, no importa cuál es tu ideología política, no importa cuál sea tu cuadro de fútbol, no importa cuál sea tu sexo, Dios te ama. Y ese amor está disponible para ti. Y ese amor es lo que queremos compartir. Y ese amor es lo que necesitamos compartir. Como decíamos al principio, Juan decía, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Una admiración, ¿no? Presentado quizá como ese amor de clase tan extraña, podamos entender y comprender que el amor de Dios es extraño porque rompe todas las barreras y todas las fronteras y todos los límites que el hombre haya trazado. Y lo hace posible, como Dios lo prometió, para todas las naciones, para todo el mundo, en cualquier época y en cualquier lugar, pueda escuchar este mensaje del amor de Dios, pueda creer el mensaje del amor de Dios, pueda recibir a Jesucristo como Salvador y también pueda ser un mensajero de ese amor de Dios. Y esta es nuestra invitación, que podamos hoy,
nosotros detener nuestras vidas ante este amor de clase tan diferente o tan extraña, mirar, bueno, su trascendencia, que no hay época, ni lugar, ni momento, ni situación que pueda contener el amor de Dios, sino que sigue disponible. Y hoy ser nosotros los voceros de ese amor. Al igual que aquellos cristianos allí en Filipo, que cuando vieron al apóstol Pablo encarcelado y se cobraron ánimo en su corazón y predicaron con mucho más ánimo la palabra de Dios. Así que vamos a tener una palabra de oración, dando gracias a Dios por su amor, por ese amor de clase tan distinta, tan diferente, y podamos entonces agradecerle y podamos también ser nosotros aquellos que prediquemos y anunciemos a este amor diferente. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor amado, queremos darte gracias.